Estuve hablando con la decana y en efecto no tenemos vacaciones y vamos a tener clases de histología. Seguramente van a hacer también la otra materia, ¿verdad? Bueno, lo que sí, vamos a... O sea, yo tenía todo previsto para terminar el cronograma con la actividad. Entonces, si vamos a continuar, probablemente vamos a terminar sí o sí más temprano. Entonces, probablemente terminaríamos a final de octubre, de noviembre ya no tendríamos contenido nuevo. Entonces, ahí haríamos más o menos repaso, alguna otra actividad que podemos hacer. Entonces, ustedes pueden poner también los primeros días de diciembre para el examen final de I. ¿Está bien? Bueno, y yo había puesto también el examen parcial a la vuelta de las vacaciones, o sea, en agosto. Y eso vamos a tener que adelantar, ¿verdad? ¿Ustedes tienen exámenes finales de semestre? Sí. ¿Qué días tienen? No saben todavía. 8 inicia. ¿Y cuántas materias tienen que meter? 3. 3. Bueno, yo lo que les propongo es, yo me voy a organizar de tal forma de que de repente podemos aliviarle algunas cosas, ¿verdad? Tipo, que no haya entrega, que no haya, no sé, vamos a mirar. Yo lo que quiero que ustedes me pasen es su calendario de exámenes, ¿está bien? O sea, cuando tengan ya sus exámenes finales, me digan, esta fecha es mi examen final, entonces de repente ese día vamos a hacer más tranquilo. ¿Se entienden? Se puede hacer de repente online, entonces también pueden estudiar en su casa. Vamos a ver, ¿ok? Para que no moleste esos exámenes finales. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del aparato cardiovascular. Ayer ya dieron la parte de histología, hoy vamos a hablar la parte de embriología. Primero vamos a hablar sobre el corazón, cómo se desarrolla el corazón. Entonces, el corazón se va a desarrollar a partir de células del mesodermo lateral, la hoja visceral. Esas células están alojadas a los lados del embrión, en la parte más craneal, en una zona que le vamos a llamar campo cardiogénico. Se llama campo cardiogénico porque esas células que están ahí son las que van a formar después el corazón. Entonces, este campo cardiogénico se designa a la primera cantidad de células que se van a organizar, que son el campo cardiogénico primario, ocurre entre el día 16 a 18. Luego tenemos una segunda oleada de células que van a formar el área cardiogénica secundaria. Entonces, por ejemplo, el área cardiogénica primaria va a formar lo que es la aurícula, el ventrículo izquierdo, mientras que la parte secundaria sería el ventrículo derecho, el cono y el tronco, y así. ¿Sí? Entonces, a lo largo del embrión vamos a tener las células que van a fusionarse, y al fusionarse van a formar vasos sanguíneos, y con el plegamiento de nuestro embrión, vamos a ver acá, con el plegamiento de nuestro embrión, fíjense, esas estructuras vasculares en el centro va a fusionarse y va a formar un tubo central. Y esa estructura tubular central va a ser lo que le vamos a llamar tubo cardíaco. ¿Sí? Entonces, el endodermo faríngeo va a inducir que el mesénquima que le está rodeando, este tubo cardíaco, se diferencia hacia mioblastos cardíacos. ¿Okay? De la misma manera también va a estimular a que los vasos sanguíneos se vayan diferenciando hacia mioblastos para formar vasos sanguíneos. Entonces, hasta ahí, nuestra estructura tubular va a tener dos capas. Una capa interna, que es de endotelio, que va a ser la típica íntima, o también le podemos llamar endocardio, y luego tenemos la capa media o muscular, que está representada por músculo, ¿verdad? Entonces esa es la capa del núcleo
miocardio, ¿verdad? Sería la capa muscular. ¿Okay? Entonces acá podemos ver, fíjense, tenemos la capa interna, ¿verdad? El endotelio, y tenemos aquí la pared, ¿verdad? Del tubo cardíaco, que se va a diferenciar hacia mioblastos cardíacos. Entonces tenemos miocardio y endocardio acá. También se forma la cavidad pericárdica, que ya habíamos visto en la semana anterior, ¿verdad? En este caso, también en el mesodermo, ¿verdad? Lateral, se va a formar la cavidad. En este caso se forma una cavidad que se llama cavidad pericardial, ¿verdad? Y estas se van a fusionar también en la línea media, fíjense, y van a alojar a lo que es el tubo cardíaco. Acá podemos ver cómo esas estructuras, ¿verdad? Tubulares, fíjense, lo que teníamos acá, estos nidos de células se fusionan, tienen una forma de herradura y en ciertos lugares, al doblarse el embrión, forma una estructura tubular. Ese es el tubo cardíaco. Fíjense, acá tenemos las dos estructuras tubulares, al fusionarse forman el tubo cardíaco. ¿Sí? Este tubo cardíaco está rodeado por esta cavidad que es la cavidad pericardial. ¿Qué pasa con nuestro corazón? Nuestro corazón tiene una forma tubular alargada, no la redundancia. Este tubo se va a doblar, ¿sí? Va a doblarse y se va a doblar de tal manera que va a formar como un asa. Y a eso nosotros le llamamos asa cardíaca. ¿Sí? Entonces, el tubo cardíaco tiene sus partes, ¿verdad? Tenemos la porción más caudal, que es la aurícula. Luego la porción más craneal, que sigue el ventrículo. Cranealmente tenemos el bulbo y más cranealmente tenemos el tronco. ¿Okay? Entonces la sangre llega al corazón a partir de unas prolongaciones venosas que forman lo que se llama el seno venoso. Y ahí pasa por la aurícula, ventrículo, tronco, bulbo y sale por la aorta. Fíjense que estos segmentos, estas cavidades, están totalmente comunicadas entre sí. No hay nada que les separe, no hay tabiques. ¿Okay? Entonces este tubo, fíjense, está pegada a la pared corporal mediante una estructura que se llama mesocardio, que se llama mesocardio dorsal. El mesocardio dorsal va a sufrir una zona en donde se va a degenerar y va a desaparecer. Esa zona que desaparece deja un espacio que le vamos a llamar el seno transverso. ¿Sí? ¿Ustedes ya dieron un tórax en anatomía? Sí. ¿Ya dieron corazón, verdad? Bueno, perfecto, eso va a ser mucho más. Entonces ese es el seno transverso. ¿Verdad? El seno transverso se forma acá por la degeneración de lo que es el mesocardio dorsal. Y las células del seno venoso, ¿verdad?, van a dar origen a las células mesoteliales, que finalmente va a formar la última capa, que es la capa del epicardio. ¿Okay? Entonces ahí nuestro corazón ya tiene las tres capas. Entonces, nuestra estructura tubular alargada se dobla, forma una estructura curva que es un asa. Esto ocurre en el día 23 y finaliza el día 28. ¿Okay? Esta curvatura lo realiza en un sentido antihorario, donde la porción más craneal que vemos aquí va a irse hacia abajo y hacia adelante, mientras que la porción más caudal va a ser lo opuesto, va a ir hacia arriba y va a ir hacia atrás. ¿Okay? Entonces, fíjense, las aurículas que estaban abajo y atrás, estaban abajo, ahora pasan más hacia arriba, pero también hacia atrás. Y el ventrículo, que está aquí, que está hacia arriba, ahora va a pasar hacia adelante, pero también más hacia abajo. Se va teniendo una posición anatómica un poco más adecuada o a la que ustedes conocen, ¿verdad?, en el aula. Al doblarse, al producirse esta asa, vamos a ver que los segmentos van a generar surcos. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos pequeños surcos. Estos surcos hacia adentro se traducen con crestas, ¿sí? Y estas crestas son las que finalmente van a
crecer, desarrollarse para formar los tabiques del corazón. Hasta aquí vamos a ver que la sangre entra por ambas aurículas, no hay separación, en las aurículas pasa al ventrículo, el ventrículo pasa al bulbo, luego al tronco, y así acá no hay todavía separación de las cavidades. Entonces acá podemos ver cómo hace la rotación. Como le dije, la porción más craneal rota hacia abajo, pero también lo hace hacia adelante, mientras que la porción más caudal lo hace hacia arriba y hacia atrás. Entonces, la sangre que va a fluir a lo largo del tubo cardíaco inicialmente es un flujo de tipo flujo-reflujo, ¿verdad? Cuando hay, porque no hay un sentido unidireccional, no hay válvulas que impiden que haya un reflujo. Ahora, luego va a empezar a aparecer las contracciones rítmicas, ¿verdad?, del corazón, y ahí sí ya va a tener un flujo más unidireccional. Y también van a ir apareciendo algunas válvulas, ¿verdad? Por ejemplo, esta que vemos acá que se llama válvula sino-auricular, ¿verdad?, que es una válvula a nivel de la aurícula y del seno venoso. Entonces ahí va a impedir el reflujo. Por un lado. Bueno, la sangre que le llega al corazón le llega a partir del seno venoso. Este seno venoso tiene dos prolongaciones. Tiene una prolongación o una rama derecha y una rama izquierda, ¿sí? Estas ramas a su vez reciben la sangre de todo el cuerpo del embrión, del feto, a través de tres venas. Las vitelinas, ¿verdad?, que drenan la sangre de los intestinos, la umbilical de la placenta, y del resto del cuerpo tenemos las cardinales, ¿sí?, que tenemos anterior y posterior y se juntan para formar una cardinal común. Estas tres venas vamos a ver de ambos lados, ¿okay? A la cuarta semana este desarrollo es un desarrollo simétrico, ¿sí? O sea, las venas tienen la misma dimensión del lado derecho y el lado izquierdo. A partir de la quinta semana en adelante esta simetría se va perdiendo, porque hay estructuras que van apareciendo y otras que van desapareciendo. Las que aparecen hacen que la sangre fluya más hacia un lado, entonces la sangre va direccionándose más hacia la derecha. Entonces, como va a ir más hacia la derecha, también el orificio sino-auricular se va ubicando más hacia la derecha. Y finalmente la aurícula, cuando se tabica, ¿verdad?, vamos a ver que el drenaje del seno venoso termina siendo en la aurícula derecha, ¿sí? ¿Qué otras cosas desaparecen? Fíjense, va desapareciendo de la rama izquierda del seno venoso, va a desaparecer la vitelina, va a desaparecer la umbilical, va a desaparecer también las cardinales, y finalmente va a quedar una vena que se llama vena oblicua de la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa del lado derecho? Del lado derecho desaparece la umbilical, pero la vitelina persiste y es muy importante, tan importante que termina siendo finalmente una parte de la vena cava inferior. ¿Y qué pasa con la cardinal común? La cardinal común también va a ser importante porque va a ser parte de lo que es la vena cava superior, ¿okay? Entonces fíjense cómo estas venas tienen más importancia del lado derecho, mientras que del lado izquierdo van a desaparecer. Acá tenemos este pequeño ejemplo. Fíjense, lo único que queda de la rama izquierda del seno venoso es el seno coronario y alguna vena que se llama vena oblicua. Después las cardinales, umbilicales y vitelinas del lado izquierdo desaparecen y del lado derecho desaparece la umbilical. ¿Okay? Acá podemos observar cómo el seno venoso, ¿verdad?, drena la sangre, ¿verdad?, y lo lleva, ¿verdad?, a la aurícula. En este caso, hacia la aurícula derecha. Acá ya podemos ver cómo la aurícula se está tabicando. ¿Okay? Podemos ver
el seno coronario, ¿verdad? Y también la afluencia de la vena cava inferior final. Bueno, luego tenemos los tabiques del corazón. ¿Cómo se forman los tabiques del corazón? El proceso de tabicamiento del corazón se inicia en la cuarta semana y se completa al final de la octava semana. Todo esto va a ocurrir más o menos al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo se va a tabicar la aurícula, al mismo tiempo se va a tabicar el ventrículo y así sucesivamente. ¿Okay? Este tabicamiento ocurre a partir de tres mecanismos. ¿Sí? Una forma de tabicar el corazón es a partir del crecimiento de dos almohadillas en sentido opuesto que se encuentran y se fusionan. Entonces ahí se forman dos canales diferentes. Ese es un tabique, una forma de formar un tabique. La otra es mediante el crecimiento de una sola almohadilla hacia el lado opuesto. ¿Okay? Entonces ahí se forma también un tabique y dos canales. La otra es mediante una cresta. Recuerden que el corazón al doblarse forman surcos y hacia adentro del surco tenemos una cresta. Entonces esta cresta, fíjense, se puede alargar a medida que las paredes del corazón se pueden ir expandiendo. Entonces se expanden y la cresta se va alargando formando un tabique óseo. Entonces ese es el tercer mecanismo. Entonces vamos a hablar de cómo se tabica cada compartimento. Primero tenemos el canal aurículo-ventricular. El canal aurículo-ventricular es un canal que va a comunicar la aurícula común, ¿verdad?, con el ventrículo común, ¿verdad? Entonces, alrededor de ese canal auriculoventricular vamos a tener unas células mesenquimáticas que espesan ese orificio y forman unas almohadillas, ¿sí? Estas almohadillas van a llamarse almohadillas endocárdicas superiores, inferiores, laterales derecho, izquierdo, ¿verdad? Y finalmente son las anteriores y la superior y la inferior, ya que se fusionan formando dos canales, ¿verdad?, de un lado derecho y de un lado izquierdo. Luego tenemos la aurícula. ¿Cómo se tabica la aurícula? La aurícula, vamos a ver que va a iniciar su tabicamiento mediante el crecimiento de nuevamente una almohadilla. Esta almohadilla está en el techo de la aurícula y esta almohadilla va a ir creciendo, alargándose hasta llegar a las almohadillas auriculoventriculares. ¿Okay? A medida que va llegando hasta acá, fíjense que tiene una forma de hoz. ¿Saben lo que es una hoz? Sí, ¿verdad? Entonces el tabique tiene una forma de hoz, ¿sí? Al tener una forma de hoz, tiene un borde libre que deja un orificio. Entonces, como ese es el primer tabique que aparece en la aurícula, nosotros le llamamos a eso septum primum, ¿sí? Septum primum. Y el borde libre que deja es un primer orificio, por eso le llamamos ostium primum. ¿Okay? Entonces tenemos septum primum y ostium primum, ¿sí? ¿Qué pasa con el septum primum? Va creciendo hasta llegar a la almohadilla. Fíjense, va llegando a la almohadilla, va a ir cerrando hasta cerrar completamente. Pero antes de cerrar, ¿qué pasó? Se fue agujereando, ¿sí? Se fue creando unas pequeñas perforaciones. Estas perforaciones confluyen y forman un segundo orificio, ¿verdad? Un nuevo orificio. Entonces este orificio le vamos a llamar segundo orificio. Se llama ostium secundum, ¿sí? También al mismo tiempo se forma un nuevo tabique. Este nuevo tabique es el segundo tabique y también es un tabique que tiene una forma de hoz. Entonces, como es el segundo tabique, se va a llamar septum secundum. ¿Okay? Fíjense, este va a ir creciendo, va a intentar llegar hasta la almohadilla auriculoventricular, pero nunca va a llegar a cerrar, nunca va a cerrar. ¿Okay? Fíjense, ahí vamos a ver que va a ir creciendo por encima del orificio del ostium secundum, ¿verdad? Y deja un agujero, ¿sí? A este agujero se le llama foramen oval, ¿okay? Y ¿cómo se llama? Y a lo que queda del septum primum, ¿verdad?, que está acá, va a terminar funcionando como una válvula, ¿sí?
¿sí? Entonces esa va a ser la válvula del foramen ovale. ¿Okay? La aurícula, vamos a ver que la cavidad auricular tiene un aspecto trabeculado, ¿verdad? Tanto la aurícula como el ventrículo tienen una forma trabeculada. Esta trabeculación se debe a que las células, muchas células musculares van sufriendo una degeneración, más por el flujo sanguíneo van yendo excavándose, ¿sí? Y finalmente deja ver ese aspecto trabeculado tanto en la aurícula como en ventrículo. Pero ¿qué pasa en la aurícula? La aurícula también tiene una porción que es llamada porción lisa, ¿verdad? Entonces esa porción donde sus paredes son lisas, en la aurícula del lado izquierdo, se debe a una incorporación de células de las venas pulmonares, mientras que en el lado derecho sería por incorporación de células del seno venoso. ¿Okay? Bueno, el ventrículo, ¿cómo se tabica el ventrículo? El ventrículo se va a tabicar gracias a crecimiento de una cresta interventricular. Esta cresta interventricular es lo que hacia afuera nos deja ver como un surco, ¿sí? Entonces, las cavidades tanto de la aurícula, del ventrículo como del bulbo se van expandiendo, ¿sí? Entonces, como se van expandiendo, la cresta se va alargando, ¿sí? Entonces, de esa manera, el ventrículo primitivo da origen a lo que es el ventrículo izquierdo y el bulbo da origen a lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Y la cresta finalmente va a ser el tabique. Ahora, el tabique tiene dos partes. Tiene una parte muscular y una parte membranosa. Esta parte sería la parte muscular del tabique interventricular. Y transitoriamente hay una comunicación tanto del ventrículo derecho con el izquierdo por lo que se llama orificio interventricular. Esto debe cerrarse y se cierra gracias al crecimiento de una almohadilla endocárdica auriculoventricular inferior, que es esta que está aquí. Aquí se forma una membrana y esa sería la porción membranosa. Entonces acá podemos ver, esta sería la porción membranosa. Luego tenemos las válvulas. Tenemos las válvulas auriculoventriculares. ¿Cómo se forman estas? A lo largo del orificio auriculoventricular vamos a encontrar células mesenquimáticas, ¿verdad? Las células mesenquimáticas van a formar un tejido mesenquimático más denso, ¿sí? Y con el flujo sanguíneo y la degeneración de las células musculares va a ir teniendo, ¿verdad?, un aspecto trabeculado de la pared ventricular, y de esa manera se van a formar los músculos papilares. Y también estos músculos papilares van a estar conectados a ese mesénquima más denso por cordones musculares. Finalmente, estos cordones musculares son degenerados, reemplazados por tejido fibroso, que van a ser las cuerdas tendinosas. Entonces, de esa manera, los músculos papilares están conectados por cuerdas tendinosas a ese espesamiento, ¿verdad?, del mesénquima en el orificio auriculoventricular, que finalmente va a servir como una válvula, que va a ser la válvula auriculoventricular. Entonces, de esa manera aparecen tres válvulas en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. ¿Okay? Luego tenemos los orificios de salida, que son el bulbo y el tronco cardíaco, ¿sí? Aquí también van a aparecer espesamientos, ¿verdad?, mesenquimáticos, que le vamos a llamar almohadillas o crestas, ¿sí? Estas se van a llamar vulvares cuando aparecen en el bulbo y troncales cuando aparecen en el tronco, ¿sí? Estas crestas aparecen de tal manera que tienen un trayecto helicoidal, ¿sí? Tienen un trayecto helicoidal, de tal manera que los canales de salida, cuando se separan, finalmente están enlazadas entre sí, que es lo que ocurre, ¿verdad?, con el tronco pulmonar y la aorta. Pues acá podemos ver, fíjense, si hacemos un corte a este nivel del orificio de salida, vamos a tener el canal aórtico por detrás y el tronco pulmonar por delante, ¿sí?
más hacia arriba, fíjense que va a ir torciéndose. Vamos a ver que hacia adelante está el canal aórtico, ¿verdad? Y el tronco pulmonar hacia atrás, que es A. ¿Okay? Ese tabicamiento del bulbo y el tronco cardíaco participan células de la cresta neural, ¿sí? Que son muy importantes. ¿Okay? Luego tenemos las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares se van formando a medida que el tronco y el bulbo también se van separando. Fíjense, van apareciendo pequeñas almohadillas que son espesamientos de mesenquimático nuevamente, ¿sí? Y esto, al espesarse y con el reflujo, como que se van excavando y finalmente son reemplazados por tejido fibroso. Entonces ahí se va formando una válvula que se opone al reflujo de la sangre, ¿sí? En el canal de salida. Entonces esas son las válvulas semilunares. Finalmente tenemos el sistema de conducción, ¿verdad? Ustedes ya saben el sistema de conducción. Tenemos el nodo sinoauricular, que es el marcapaso del corazón. Este nodo sinoauricular inicialmente va a estar en la porción más caudal del corazón, ¿verdad? A nivel de la aurícula derecha y cerca de la vena cava superior, cuando este ya se va a formar. Luego del nodo sinoauricular tenemos el nodo auriculoventricular, que da la rama de His, y finalmente la rama de His va dando las fibras de Purkinje. ¿Okay?